joven inocente es obligada a casarse con un príncipe temido. Y termina descubriendo su lado más prohibido en la primera noche. Isabela sintió que el corazón se le detenía cuando escuchó los golpes fuertes en la puerta de su pequeña casa. Afuera, la lluvia caía con violencia, formando charcos de lodo en la humilde calle empedrada del pueblo. Ella se acercó lentamente, observando a su madre llorar silenciosamente en una esquina y a su padre apretar con fuerza un papel en la mano, mientras su rostro se teñía de vergüenza y angustia. «¿Qué está pasando, papá?», preguntó Isabela, su voz temblando ligeramente. Antes de que él pudiese responder, la puerta se abrió de golpe y dos soldados uniformados con el escudo del reino de Lioren entraron sin permiso. El más alto miró fríamente alrededor, evaluando cada rincón con una expresión de evidente desprecio. «¿Es ella?», preguntó señalando con autoridad a Isabela. Su padre, con lágrimas en los ojos, asintió en silencio. «No entiendo, ¿qué quieren de mí?», cuestionó Isabela, retrocediendo un paso, intentando protegerse detrás de una vieja silla de madera. «Estás aquí por órdenes directas del príncipe Víctor», anunció el soldado más joven, mientras extendía un documento enrollado. «Ha sido decidido que te convertirás en su esposa y serás llevada inmediatamente al Palacio Real». La joven sintió que sus rodillas se debilitaban, obligándola a sostenerse en la mesa para no caer. Sus ojos, llenos de desconcierto y miedo, buscaron desesperadamente a sus padres, esperando encontrar en ellos una explicación razonable. Pero la mirada de su madre solo reflejaba dolor, mientras su padre bajaba la cabeza, incapaz de mantener la vista frente a la hija que acababa de entregar. «¿Por qué yo?», murmuró con la voz rota. «Ni siquiera sé quién es ese hombre». «Tu padre sabe perfectamente las razones», intervino el soldado mayor, mostrando dureza en cada palabra. «Su deuda con el reino es grande, y el príncipe Víctor decidió aceptar a su hija como pago. No hay más que decir». Isabela sintió que su mundo se derrumbaba a pedazos. Hasta ese momento, su vida había sido sencilla y tranquila, aunque llena de dificultades económicas. Sus días consistían en cuidar de los animales, ayudar a su madre en las tareas domésticas y vender pan en el mercado local. Nada la había preparado para aquello, ser entregada como mercancía, sin voz ni voto. «Por favor, no hagan esto», suplicó, mirando directamente al soldado. «Hablaré con él, le suplicaré misericordia, lo que sea necesario, pero no me lleven de esta manera». «No tienes elección», respondió él, con indiferencia. «Prepárate». Salimos de inmediato. Sin tiempo para despedidas adecuadas, fue escoltada hacia un carruaje negro adornado con dorados relucientes que contrastaban violentamente con la pobreza de su entorno. Los vecinos, curiosos y murmurando entre ellos, observaban desde la seguridad de sus casas mientras Isabela era arrebatada del único hogar que conocía. Durante el largo trayecto hacia el palacio, no intercambió ni una sola palabra con sus captores. Sus pensamientos eran confusos, mientras la incertidumbre devoraba lentamente su mente y corazón. La única imagen que tenía del príncipe era aquella que pintaban los rumores, un hombre frío, distante, peligroso. Las historias hablaban de su crueldad y la forma despiadada en que trataba a todos los que lo rodeaban. Al llegar finalmente a las imponentes puertas del castillo, Isabela quedó paralizada frente a su majestuosa y fría apariencia. Altas torres de piedra, ventanas que parecían ojos observándola atentamente, y soldados armados vigilando cada rincón. Sintió que entraba a una prisión dorada. Una criada mayor se acercó enseguida para recibirla y, con expresión de lástima disimulada, tomó su brazo suavemente. «Bienvenida al Palacio Real, señorita», susurró en tono maternal. «Soy Rosa. Ven conmigo, te ayudaré a prepararte para conocer al príncipe Víctor». Mientras recorrían los interminables pasillos iluminados con antorchas, Isabela no pudo evitar preguntarle con voz insegura: «¿Cómo es él realmente? ¿Es tan terrible como dicen?». Rosa se detuvo un instante y la miró profundamente, como si estuviera considerando cuidadosamente sus palabras. «El príncipe Víctor es un hombre complicado, señorita. Algunos dicen que no tiene corazón, otros creen que simplemente nadie ha logrado encontrarlo aún.
La joven sintió un escalofrío recorriendo su espalda mientras seguía caminando. El encuentro que estaba por suceder podría determinar el resto de su vida. ¿Qué ocurriría realmente cuando estuviera cara a cara con el príncipe más temido de Europa? Sin saberlo, Isabela avanzaba hacia un destino incierto, rodeada por secretos, poder y peligros que aún desconocía. Isabela caminaba en silencio junto a Rosa, la criada que, aunque intentaba ser amable, no podía ocultar la tensión en su rostro. Cada paso que daban parecía retumbar en las paredes del palacio como un recordatorio del destino al que estaba siendo arrastrada. La joven observaba cada rincón con el corazón en la garganta, sintiendo que cada puerta cerrada ocultaba algo que no debía descubrir. El pasillo se extendía como un túnel interminable hasta que, finalmente, se detuvieron frente a una gran puerta doble, tallada con detalles dorados y el escudo de la familia real en el centro. Rosa se giró hacia ella, con los ojos suavemente tristes. «Aquí es donde pasarás tu noche de bodas, señorita», susurró la criada, bajando la mirada. «Que Dios te acompañe». Isabela tragó en seco. Sus manos sudaban y su pecho subía y bajaba con dificultad. Rosa le abrió la puerta lentamente y la empujó con delicadeza para que entrara. La habitación era enorme, decorada en tonos oscuros, con velas encendidas que proyectaban sombras inquietantes en las paredes. En el centro, una cama enorme cubierta de sábanas de seda roja parecía esperarla como una trampa mortal. El aroma a incienso llenaba el aire, denso, casi asfixiante. La criada cerró la puerta detrás de ella, dejándola completamente sola. La joven caminó lentamente hacia el centro de la habitación, sin saber qué hacer. Sus dedos temblaban mientras tocaba la tela suave del vestido blanco que aún llevaba puesto, símbolo de su pureza. Las horas parecían arrastrarse cuando, de repente, la manija de la puerta giró lentamente. Isabela contuvo la respiración y se quedó paralizada. El príncipe Víctor apareció en el umbral. Llevaba una camisa negra, abierta en el cuello, y un pantalón oscuro. Su cabello perfectamente peinado y su expresión fría como el hielo lo hacían parecer más una sombra que un hombre de carne y hueso. Avanzó con pasos lentos y calculados hasta quedar a pocos metros de ella. Isabela podía sentir cómo el aire se volvía más pesado con cada segundo que pasaba. Víctor la observó de arriba abajo, deteniéndose por un momento en sus ojos, como si buscara algo oculto en ellos. El silencio era tan denso que cualquier movimiento parecía prohibido. Isabela bajó la mirada, incapaz de sostener esa tensión. «Acércate», ordenó él, con una voz baja, grave y peligrosa. Sus piernas flaquearon, pero obedeció, acercándose con pasos titubeantes hasta quedar frente a él. Podía oler su perfume masculino, intenso y envolvente. Cerró los ojos por un momento, esperando lo peor. Imaginaba sus manos arrancándole el vestido, sus labios reclamando su cuerpo como todos decían que hacía con las mujeres que caían en su cama. Pero lo que ocurrió después la dejó completamente desarmada. Víctor levantó una mano lentamente, como si fuera a tocarla, pero se detuvo a pocos centímetros de su rostro. Sus ojos azules, fríos y distantes, se suavizaron por un instante. Bajó la mano y respiró hondo. «No voy a tocarte», murmuró en un tono que no tenía rastro de burla ni de deseo. «No hoy. No así». Isabela frunció el ceño, completamente confundida. No entendía lo que estaba pasando. «Pero, ¿no es eso lo que esperabas de mí?», se atrevió a preguntar en voz baja, casi sin aliento. Víctor soltó una pequeña risa seca, amarga, como si le doliera escuchar esas palabras. «Lo que esperaba no importa». Esto, hizo un gesto en el aire señalando el ambiente que los rodeaba, no es un matrimonio. Esto es un maldito contrato firmado con sangre que yo jamás pedí. Isabela sintió como su estómago se cerraba. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero se negó a dejar que cayeran. Víctor se giró y caminó hacia una puerta lateral, abriéndola antes de lanzar una última mirada sobre su hombro. «Puedes dormir aquí esta noche. Yo no volveré a cruzar esa puerta», dijo antes de desaparecer del cuarto, cerrando la puerta tras de sí. La joven quedó sola, en medio de un silencio que ahora parecía ensordecedor.
Se dejó caer de rodillas junto a la cama, cubriéndose el rostro con las manos. No sabía si debía sentirse aliviada o aún más aterrada. Todo lo que había escuchado sobre Víctor se desmoronaba, dejándola con preguntas mucho más peligrosas que antes. ¿Qué clase de hombre era realmente ese príncipe que todos llamaban monstruo? ¿Qué ocultaba detrás de esos ojos vacíos? Las horas de la noche pasaron lentamente, y aunque su cuerpo estaba exhausto, su mente seguía girando sin descanso. Algo le decía que aquella noche solo había sido el comienzo, y que lo peor aún estaba por venir. El amanecer llegó silencioso, pero Isabela no pegó un solo ojo durante toda la noche. Las velas ya se habían consumido casi por completo cuando, finalmente, se atrevió a quitarse el vestido blanco y ponerse una bata sencilla que había encontrado sobre una silla. Caminó hacia la ventana del enorme dormitorio y apoyó la frente contra el vidrio frío, mirando hacia los jardines silenciosos del palacio. Esperaba que en cualquier momento Víctor regresara, pero las horas pasaron y la puerta permaneció cerrada. Los días siguientes fueron idénticos. Él aparecía solo en momentos formales, desayunos breves que compartían en una mesa larga donde apenas cruzaban una mirada. Cuando ella intentaba iniciar alguna conversación, él respondía con una palabra, un gesto o, la mayoría de las veces, con un silencio absoluto. Víctor se convirtió en una sombra, en un espectro que la rodeaba sin realmente tocar su vida. Isabela comenzó a preguntarse si su presencia allí realmente tenía algún propósito. Caminaba por los pasillos, comía sola en su habitación y pasaba horas sentada en el jardín interno, mirando el cielo sin respuestas. El personal del castillo la trataba con respeto forzado, pero en sus rostros se notaba la lástima. Era como si todos supieran que ella solo estaba allí para llenar un espacio vacío. Una mañana, cansada de tanta indiferencia, se acercó a la biblioteca del palacio. Había escuchado a las criadas decir que Víctor pasaba largas horas allí, encerrado entre libros y documentos. Empujó lentamente la pesada puerta y lo encontró, de espaldas a ella, revisando un montón de papeles junto a una chimenea encendida. «Príncipe», susurró, sin saber si debía llamarlo así o simplemente decir su nombre. Víctor no giró inmediatamente. Permaneció unos segundos en silencio antes de dejar los papeles sobre la mesa y mirar por encima de su hombro. «¿Necesitas algo?», preguntó con voz grave, sin rastro de emoción. Isabela dio un paso más, insegura. «Quisiera entender por qué estoy aquí. ¿Por qué me trajeron si vas a seguir ignorándome como si no existiera?». Él se giró por completo, cruzando los brazos frente al pecho. La observó con esos ojos fríos que la hacían sentir invisible, y por un momento, ella pensó que la echaría de la habitación. Pero en lugar de eso, suspiró pesadamente y se pasó una mano por el cabello, visiblemente frustrado. «No es tu culpa estar aquí, Isabela». Su voz bajó un poco, casi como si le costara decir su nombre en voz alta. «Esto no tiene nada que ver contigo. Tú solo eres una consecuencia de mis errores». Isabela frunció el ceño, confundida. «¿Errores?», preguntó, dando otro paso hacia él. «No entiendo nada. ¿Por qué aceptaste este matrimonio si ni siquiera querías verme?». Víctor la miró con más intensidad, como si algo en sus palabras hubiera tocado una fibra que llevaba tiempo resistiendo. Dio un paso hacia ella, cerrando parte de la distancia que los separaba, pero se detuvo antes de llegar demasiado cerca. «Porque tenía que hacerlo», murmuró, bajando la mirada como si cargar esa verdad le pesara más de lo que estaba dispuesto a admitir. «Hay cosas que no puedes imaginar, Isabela. Cosas que suceden en este lugar, en esta familia, cosas que me obligaron a aceptar este acuerdo». Ella sintió un nudo en la garganta, pero no retrocedió. «No soy una cosa, Víctor. Soy una persona. Y si de verdad no me quieres aquí», su voz se quebró, pero se obligó a seguir, «entonces déjame ir». Por primera vez desde que se conocieron, Víctor mostró una reacción real. Apretó los puños con fuerza y cerró los ojos por un momento, como si esa idea le doliera más de lo que él mismo esperaba. Pero cuando los abrió de nuevo, toda emoción había desaparecido de su rostro. «No puedo». Su respuesta fue seca, definitiva. «No puedo dejarte ir.
Sin darle más explicación, tomó sus papeles de nuevo y volvió a ignorarla, dejando claro que la conversación había terminado. Isabela se quedó allí de pie, con el corazón acelerado, sintiendo que había tocado una pared invisible que no sabía cómo derribar. Salió de la biblioteca con la sensación de que, aunque Víctor fingiera no sentir nada, algo se había roto en su interior durante esa breve conversación. Algo que la hacía querer entender qué había detrás de tanta frialdad, aunque eso significara arriesgarse a salir herida. Y ella estaba dispuesta a intentarlo. Las palabras de Víctor no dejaron de sonar en la cabeza de Isabela durante los días que siguieron. No puedo dejarte ir. Era una declaración que no explicaba nada y, al mismo tiempo, lo decía todo. Ella no sabía si significaba que él la necesitaba, que la odiaba o que simplemente no podía perder lo que había pagado. Pero desde esa noche en la biblioteca, comenzó a observarlo con más atención. Lo veía caminar por los pasillos, encerrarse en reuniones con hombres que hablaban en susurros, y desaparecer por horas en la parte más antigua del palacio. Isabela decidió que no podía seguir escondiéndose en su habitación. Necesitaba volver a respirar. Así que, una tarde, se atrevió a salir sola al jardín principal, un lugar lleno de árboles altos, flores cuidadas con perfección y un aroma suave que hacía olvidar, por algunos minutos, las paredes frías del castillo. Caminó lentamente, pasando la yema de los dedos por los pétalos de las flores, cerrando los ojos por un instante para sentir el sol en su piel. Era la primera vez en días que se sentía viva, aunque fuera por un segundo. Lo que no sabía era que Víctor la estaba observando desde una de las ventanas del piso superior. Él bajó sin avisar, caminando en silencio por el sendero de piedras hasta detenerse justo detrás de ella. Isabela no se dio cuenta de su presencia hasta que escuchó su voz, suave pero firme. «Siempre vienes aquí a esta hora», murmuró, haciendo que ella se girara bruscamente, llevándose una mano al pecho por el susto. «No sabía que me vigilabas», respondió, un poco a la defensiva, aunque su voz traicionaba su nerviosismo. Víctor no sonrió, pero sus labios se curvaron ligeramente, como si esa respuesta le hubiera resultado curiosa. Se acercó un paso más y señaló una pequeña flor blanca que Isabela tenía entre los dedos. «Esa flor solo florece 2 días al año», comentó, sin apartar la mirada de sus manos. «Y tú la elegiste sin saberlo». Isabela miró la flor, sintiendo que su pulso se aceleraba sin razón. Bajó lentamente la mano, dispuesta a dejarla caer, pero Víctor hizo algo inesperado. Levantó su mano y, con delicadeza, rozó sus dedos con los de ella. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era un contacto invasivo ni dominante. Era suave, casi inseguro. Como si él también estuviera probando un límite que nunca antes se había atrevido a cruzar. Ella lo miró a los ojos, esperando que él soltara su mano de inmediato. Pero no lo hizo. Víctor sostuvo su mano unos segundos más, presionando levemente la piel de sus dedos, como si necesitara memorizar la sensación. Isabela contuvo la respiración. «¿Por qué me haces esto?», susurró, sin poder contener las palabras. Víctor bajó lentamente la mirada a sus manos entrelazadas y, por un segundo, pareció a punto de decir algo importante. Pero en lugar de responder, cerró los ojos y soltó su mano despacio, como si le doliera hacerlo. «Porque tú no deberías estar aquí», murmuró apenas audible, dando un paso atrás como si necesitara recuperar el aire. Isabela sintió que algo invisible se rompía entre ellos. Una pared que él había construido con tanto esmero comenzaba a agrietarse, dejando escapar pequeñas señales de lo que realmente escondía. Sin decir nada más, Víctor se giró y se alejó por el mismo camino por donde había llegado, dejándola una vez más llena de preguntas. Sin embargo, a diferencia de otras veces, esta vez Isabela no se sintió completamente derrotada. Había algo en ese toque, en la forma en que sus dedos se habían buscado sin planearlo, que le dio la certeza de que Víctor no era tan de piedra como intentaba aparentar. Y ahora, más que nunca, estaba decidida a descubrir qué se escondía detrás de esos silencios que tanto la confundían. La noche siguiente al encuentro en el jardín, Víctor desapareció del castillo durante todo el día.
Isabela intentó convencerse de que no le importaba, que debía acostumbrarse a esos silencios, pero en el fondo, algo dentro de ella se había despertado. Quería entender qué había sentido cuando sus manos se tocaron. Quería saber por qué él parecía huir cada vez que algo verdadero estaba a punto de nacer entre los dos. Al anochecer, cuando ya había perdido la esperanza de verlo de nuevo, Rosa llegó apresurada a su habitación. «Debes cambiarte rápido, Su Alteza te espera en los establos», informó la criada, con una expresión que no dejaba espacio para preguntas. Isabela se puso un abrigo sencillo y bajó corriendo, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Al llegar, lo vio esperando junto a 2 caballos. No llevaba escoltas, ni sirvientes. Solo estaba él, vestido de manera informal, sujetando las riendas de los animales como si fuera un hombre común. «Súbete», le dijo, sin mirarla directamente. Ella obedeció en silencio. Cabalgaron en la oscuridad, atravesando los límites del castillo hasta llegar a los campos abiertos del reino. La luna iluminaba el sendero, y el aire frío de la noche les rozaba el rostro. Durante el trayecto, no intercambiaron una sola palabra, pero Isabela sentía que cada minuto que pasaba fuera de esas paredes frías la acercaba un poco más al verdadero Víctor. Finalmente, llegaron a una vieja cabaña de piedra, rodeada de árboles y con una pequeña fogata encendida en la entrada. Víctor desmontó primero y luego ayudó a Isabela a bajar. Sus manos rozaron su cintura, y ella contuvo el aliento al sentir ese contacto breve, pero inevitable. «¿Dónde estamos?», preguntó ella, rompiendo el silencio. Víctor miró la cabaña durante unos segundos antes de responder. «Aquí viví cuando era niño. Cuando mi madre», se detuvo un momento, como si las palabras le dolieran, cuando ella todavía estaba viva. Isabela sintió un nudo en la garganta, pero no se atrevió a interrumpirlo. «Ella me traía aquí para escapar del palacio», continuó Víctor, su voz sonaba más humana que nunca. «Me decía que algún día este lugar sería mío, que podría elegir mi propio destino lejos de las paredes de piedra. Pero nunca me dejaron regresar después de que ella murió». Isabela dio un paso hacia él, sin poder evitar preguntar. «¿Qué te hicieron?». Víctor apretó la mandíbula, como si luchara contra sí mismo. Finalmente, levantó la mirada y la enfrentó por primera vez sin ninguna máscara. «Me enseñaron que no debía confiar en nadie», confesó. «Perdí a la única persona que me amó de verdad por culpa de este trono. Y cuando intenté amar otra vez, me traicionaron. Me usaron. Me rompieron». Isabela sintió como cada palabra se clavaba en su pecho como agujas. Por primera vez, veía al hombre que se escondía detrás de los muros que él mismo había construido. Sin pensarlo, levantó una mano y la posó suavemente sobre su pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón. Víctor cerró los ojos, respiró hondo, y cuando los abrió de nuevo, ya no había frialdad en su mirada. Solo una tormenta de emociones contenidas. «No deberías estar aquí, Isabela», murmuró, pero esta vez su voz sonaba más como una súplica que como una advertencia. «No quiero hacerte daño». Ella negó lentamente, sin apartar la mano de su pecho. «Tal vez, ya es demasiado tarde para eso». Víctor alzó la mano y acarició su rostro con una delicadeza que la hizo temblar. Sus labios rozaron los de ella en un beso lento, inseguro, como si cada segundo que pasaban unidos pudiera romperlos a ambos. Pero cuando sus bocas se encontraron por completo, el aire entre ellos pareció desaparecer. Isabela se aferró a su camisa, y Víctor la rodeó con sus brazos, acercándola aún más, como si temiera que se desvaneciera en cualquier momento. Era un beso que gritaba todo lo que nunca se habían atrevido a decir. Y aunque ambos sabían que cruzar esa línea cambiaría todo, ninguno de los dos quiso detenerse. Porque, por primera vez, el deseo que los consumía era mucho más fuerte que cualquier miedo. La noche en la cabaña fue el punto sin retorno. Desde ese primer beso, Víctor e Isabela no pudieron volver a mirarse como antes. Algo entre ellos se había roto y, al mismo tiempo, nacido. Lo que comenzó como una chispa se transformó en un fuego silencioso que los consumía a cada paso. No hablaron de lo que había ocurrido, pero cada mirada, cada roce de manos accidental, cada suspiro contenido los delataba.
De regreso en el palacio, todo parecía seguir igual a los ojos de los demás. Sin embargo, en cada encuentro clandestino, el mundo de ambos se detenía. Víctor la buscaba cuando nadie los veía, se deslizaba por los pasillos en la madrugada solo para robarle un beso en la penumbra. Isabela sentía que su piel ardía cada vez que él susurraba su nombre al oído, como si en ese instante dejaran de ser príncipe y esposa por contrato, y se convirtieran simplemente en dos almas que ya no podían fingir que no se pertenecían. Vivían ese amor en secreto, porque sabían que en el palacio no habría perdón si alguien los descubría. Víctor estaba destinado a gobernar, y ella, a ser apenas un adorno sin voz. Pero el corazón no obedece reglas. Cuanto más intentaban ocultarlo, más fuerte se volvía. Los encuentros se volvieron cada vez más arriesgados, en los jardines bajo la lluvia, en los salones vacíos al amanecer, en la biblioteca donde el silencio era cómplice de cada caricia prohibida. Sin embargo, el palacio era una jaula llena de ojos. Y pronto, las paredes comenzaron a hablar. Los rumores crecieron como una tormenta que nadie pudo detener. Una mañana, mientras desayunaban en el gran comedor, Víctor recibió una llamada urgente. Los medios habían descubierto la verdadera procedencia de Isabela. Imágenes de su humilde casa, de su familia endeudada, y de su rostro antes de convertirse en princesa, llenaban las pantallas de todo el país. La noticia se propagó como pólvora: la campesina que engañó al príncipe, la estafadora que se hizo reina, la farsa del matrimonio real. Isabela vio su rostro en las portadas de las revistas, en los noticieros, en cada pantalla del palacio. Las redes sociales explotaron con insultos, burlas y humillaciones públicas. La llamaban interesada, oportunista, y hasta acusaban a su familia de haber vendido a su propia hija por poder. Víctor golpeó la mesa con furia, rompiendo la taza que tenía entre las manos. Se levantó tan rápido que la silla cayó al suelo. «¡Basta!», gritó, con los ojos llenos de rabia. «¿Quién filtró esto?». Los consejeros reales, reunidos de inmediato, lo enfrentaron sin piedad. Le exigieron que pusiera fin al matrimonio para proteger la imagen del reino. Le recordaron que el pueblo estaba indignado, que su deber era distanciarse de esa mujer que, según ellos, había traído la vergüenza al palacio. «Si no terminas con esto ahora, perderás el apoyo de toda la corona», advirtió Lord Mikhail, el consejero más antiguo y temido. «Ella no es digna de ti, y tú lo sabes». Isabela escuchaba desde la puerta entreabierta, con el corazón hecho pedazos. Quiso entrar, gritar que todo era una mentira, que ella nunca buscó esa vida. Pero sus piernas no respondían. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera evitarlo. Víctor, de pie en el centro del salón, apretó los puños mientras su mirada se perdía en el suelo. Por primera vez, parecía derrotado, como si el peso del mundo cayera sobre sus hombros. Todos esperaban que dijera lo obvio, que confirmara que la abandonaría para salvar su posición. Pero entonces levantó la cabeza, sus ojos oscuros brillaban con algo que nadie había visto antes. «Ella es mi esposa», declaró con firmeza, su voz retumbando como un trueno. «Y no la dejaré». El silencio en la sala fue absoluto. Los consejeros se miraron entre sí, sorprendidos por la decisión. Isabela, desde el pasillo, llevó una mano a su boca para ahogar el sollozo que amenazaba con escapar. No sabía qué consecuencias tendría esa declaración, pero por primera vez sentía que Víctor la había elegido, no por deber, sino por amor. Y aunque el peligro apenas comenzaba, ella estaba lista para enfrentarlo a su lado. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. La noticia de la defensa pública de Víctor se propagó como un fuego imparable. Esa misma mañana, convocó una reunión extraordinaria frente al gran balcón del palacio, un espacio solemne reservado para los discursos oficiales. El aire estaba cargado de tensión, soldados con armaduras brillantes formaban filas ordenadas y los consejeros murmuraban entre ellos, confiados en que, tras el escándalo, su príncipe aceptaría las órdenes y se desharía de Isabela para lavar la reputación de la corona.
Isabela, escondida detrás de un ventanal, sintió el corazón palpitar al ver a Víctor subir al estrado. Lucía impecable con su uniforme de gala, corbata perfectamente ajustada y el cabello peinado hacia atrás, sin un solo mechón fuera de lugar. Sin embargo, lo que más la conmovió fue la mirada en sus ojos. No había rastro de arrogancia ni de indecisión, solo determinación. Los murmullos cesaron cuando Víctor alzó la mano para pedir silencio. Un segundo después, el estruendo de la multitud se convirtió en un silencio sepulcral. Él se apoyó ligeramente en el atril y, con voz serena pero firme, comenzó a hablar. Hoy he escuchado palabras dolorosas sobre mi esposa. Una pausa breve, para que sus palabras calaran hondo. Dicen que ella engañó a la corona, que vino aquí con intenciones oscuras. Se atreven a llamarla golpista, a manchar su nombre y el de su familia. Un murmullo indignado recorrió la plaza. Los consejeros se miraron entre sí, sorprendidos por la audacia de Víctor al alzar la voz contra la propia ley que ellos mismos habían escrito. Les diré la verdad, continuó. Isabela no vino aquí para tomar lo que no le pertenecía. Llegó en contra de su voluntad, traída por un decreto que ni el rey ni yo quisimos firmar. Ella se encontró de pronto en este mundo de oro y tronos, sin comprender las intrigas que componen la corte. Isabela contuvo la respiración. Nunca la había escuchado hablar de esa forma, tan cercana y humana. Se atrevió a asomarse un poco más, apoyando ambas manos contra el cristal, deseando que él la viera allí, o al menos que supiera que ella no huyó. He sido testigo de su nobleza, prosiguió Víctor, con la voz quebrándose ligeramente. La he visto enfrentarse a insultos, soportar el desprecio de aquellos que creían ostentar poder, y aún así mantenerse con la frente en alto. Ha demostrado más valor en un solo día que muchos en toda una vida. El silencio dio paso a un murmullo creciente de aprobación. La gente comenzó a inclinar las cabezas, cuestionando las verdades que les habían contado. Hoy, dijo Víctor, elevando la voz para que sus palabras retumbaran en cada rincón de la plaza, prometo protegerla con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Quien ose dañar un cabello de su cabeza enfrentará mi ira, no como príncipe, sino como un hombre que la ama. Un aplauso contenido estalló, primero tímido, luego ensordecedor. Los soldados recuperaron su postura marcial y formaron una ovación sorprendentemente voluntaria. Los consejeros, boquiabiertos, intercambiaron miradas impotentes, habían olvidado que el trono no sería nunca más fuerte que la voluntad de quien lo habitaba. Sirvan estas palabras como prueba de que el amor verdadero no está sujeto a decretos ni alianzas, sentenció Víctor, retirando una mano de la barandilla y elevando la otra en un gesto de protección. Desde hoy, Isabela Brando será considerada no solo mi esposa de nombre, sino mi compañera en cada decisión, en cada victoria y en cada dolor. Isabela, emocionada, sintió que las lágrimas surcaban sus mejillas. No era un amor edulcorado, era la promesa de un hombre dispuesto a enfrentarlo todo por ella, sin importar el costo. Cuando el discurso terminó, Víctor bajó del estrado y caminó hacia los muros que separaban el balcón del jardín interior. Sin dudarlo, se adelantó y abrió una pequeña ventana, invitándola a asomarse. Con la mirada fija en él, Isabela subió unos peldaños y emergió al aire libre, con el sol de mediodía iluminando su rostro. Él extendió la mano y, entre la multitud expectante, la tomó con suavidad. «Estoy aquí», susurró él, para que solo ella lo oyera, «y aquí me quedaré». Ella se apoyó levemente contra su pecho y, antes de que los consejeros pudieran reaccionar, ambos se giraron para mirar a la gente, como desafiando al mundo entero a cambiar de opinión. Un grupo de ciudadanos vitoreó, otro se mostró conmovido, y algunos guardaron silencio, conscientes de que estaban presenciando un momento que quedaría grabado en la historia. Y aunque el eco de las cámaras y las voces aún resonaba en el gran patio, Isabela supo que aquel acto de rebeldía sería solo el comienzo de una nueva etapa en su relación. Porque cuando un corazón decide alzarse contra todo pronóstico, nada, ni la corona más poderosa, puede detenerlo. La multitud comenzó a dispersarse, cuchicheando sobre lo sucedido, y Víctor la condujo de regreso al palacio con paso firme, dejando tras de sí un escenario cambiado para siempre. Poco después del valiente acto de Víctor en el balcón, el ambiente en el palacio se enrareció de nuevo.
Los pasillos que horas antes habían vibrado con aplausos, ahora murmuraban con voces apesadumbradas y gestos furtivos. Los consejeros, incómodos ante el apoyo popular que Víctor había desatado, comenzaron a tramar un plan silencioso para volver a poner a Isabela fuera de alcance. No necesitaban gritos ni confrontaciones, bastó con mover piezas en la sombra. Esa misma tarde, mientras Isabela desayunaba junto a él en el salón privado, un mensajero irrumpió con premura, entregándole un sobre lacrado. Víctor alzó la mirada con el ceño fruncido y rompió el sello ante ella. Su semblante cambió en un instante. Dentro había una sola línea escrita con tinta apresurada: tu familia está detenida bajo sospecha de traición. Si Isabela no abandona el país antes del amanecer, sus padres serán juzgados. Isabela sintió un escalofrío que se le extendía desde el pecho hasta la punta de los dedos. Aquel golpe era todavía más cruel que las acusaciones públicas, atacaban a quienes ella más amaba. Con voz entrecortada, alzó la vista. Víctor, susurró, ¿esto es cierto? Él guardó la carta con cuidado, como si fuera una daga en sus manos, y la tomó de la cintura con firmeza. Tendré explicaciones, respondió, la mandíbula tensa. Pero primero debo protegerte. En el rostro de Isabela, la determinación reemplazó al miedo. Sabía que Víctor, aun con todo el poder del reino, se enfrentaba a un dilema imposible: elegir entre su amor y su corona. No quería que cargara con esa decisión. Esa noche, mientras el palacio parecía hundirse en un silencio ominoso, Isabela buscó a Rosa en los corredores. La encontró en los aposentos de limpieza, sacudiendo sin entusiasmo unas ventanas. «Rosa, ¿sabes algo de mis padres?», preguntó con voz temblorosa. La criada vaciló, luego bajó la mirada para recoger un paño de polvo. «Los llevaron a la torre de Egea esta tarde», confesó, con un suspiro. «Dicen que el consejo quiere interrogarles. No han permitido visitas, ni saber su estado». Isabela cerró los ojos y respiró hondo. Entre sus manos, apretó el borde de su vestido. «No puedo quedarme aquí», dijo en voz baja. «Si me quedo, mi familia sufrirá aún más». Sin perder un segundo, corrió hacia los establos. Supo que Víctor no la buscaría de inmediato, confiaba en su sentido del deber y en su esperanza de encontrar otra solución. Cabalgó sin mirar atrás, con la luna baja iluminando su camino. Cada relincho del caballo resonaba como un latido urgente en su pecho. Mientras tanto, en la sala del trono, Víctor descubría la traición de cerca. Lord Mikhail, el consejero principal, aguardaba con el semblante imperturbable. «Majestad, he considerado la única alternativa viable», dijo con voz fría. «Enviar a la princesa a un territorio aliado garantizará su seguridad y la estabilidad del reino». Víctor lo miró con furia contenida. ¿Proponen que renuncie a ella sin más? ¿Que la envíe lejos como una mercancía, otra vez? Su Alteza no tiene elección, intervino otro consejero. El pueblo exige un gesto de lealtad a la corona. No puedes desafiar a todos otra vez. El príncipe golpeó con fuerza el respaldo del trono, levantando un pequeño eco metálico. «No mientras yo viva», rugió. «No acepto chantajes ni amenazas. Quien está traicionando al reino es este consejo». Pero sus palabras sonaron huecas cuando la puerta principal se abrió con violencia y un guardia anunció: «Señor, la princesa ha huido». El silencio se volvió absoluto. Víctor sintió el mundo tambalearse. Ella había escapado antes de que él decidiera. En lugar de alivio, le invadió un pánico desconocido. ¿Dónde iría? ¿Cómo encontrarla antes de que el amanecer separara sus destinos para siempre? En el exterior, Isabela galopaba incansable, con el viento azotándole el rostro y la determinación grabada en cada músculo. Pensaba en sus padres, en las promesas no cumplidas y en el sacrificio de Víctor al defenderla. Pero sobre todo, pensaba en no permitir que su amor se convirtiera en una carga para él. La noche se le hacía eterna, y mientras el palacio quedaba atrás, el futuro se abría ante ella como un territorio desconocido. Solo sabía que, si quería salvar a su familia y a su príncipe, debía trazar su propio camino, sin permitir que la trampa de la corona la atrapara de nuevo.
No habían pasado más de unos pocos minutos desde que los guardias del palacio descubrieron la ausencia de Isabela cuando Víctor se dio cuenta de que la amada ya no estaba en sus aposentos. El príncipe, normalmente dueño de su temple, sintió un vacío profundo en el estómago. La noticia llegó como una puñalada. Sin esperar órdenes ni permisos, arrancó su capa del perchero y bajó al patio interior donde un carruaje reluciente lo aguardaba, preparado para partir. «Guarden la compostura», gruñó al cochero, subiéndose con rapidez. «Hacia la estación de tren ahora mismo». Los guardias intentaron obedecer sus instrucciones, aunque la mayor parte se detenía a mirarlo con incertidumbre. Nunca antes habían visto al príncipe actuar de manera tan impulsiva, desafiando el protocolo y la etiqueta de la corona. El carruaje avanzó a galope, dejando tras de sí el eco de cascos sobre los adoquines y arrancando nubes de polvo en la carretera. Víctor trataba de mantenerse en calma, pero sus puños apretados contra los costados del vehículo delataban su temor. Pensaba en ella, en su rostro asustado, en el valor que había demostrado al huir para proteger a su familia. A cada segundo que pasaba, el tren que conducía a Isabela se acercaba más a la frontera del reino, y con ello la posibilidad de perderla para siempre. Al llegar a la estación principal, un estruendo de lluvia golpeaba el techo metálico. Una tormenta se desató como si el cielo quisiera compartir su angustia. El suelo se cubrió de charcos y el viento zarandeaba los estandartes reales que colgaban a la entrada. Un grupo de viajeros empapados buscaba refugio, mientras los letreros iluminados parpadeaban con luz amarillenta. Víctor bajó del carruaje antes incluso de que se detuviera por completo. El agua le calaba los hombros y la capa ya no ofrecía más abrigo. Frente a él, una multitud de curiosos, guardias de la estación y algunos periodistas corrían de un lado a otro, sus paraguas girando como pequeños fantasmas en la penumbra. «¿Dónde está la pasajera de la máquina número 7?» preguntó él con voz potente, obligando a todos a girarse. «Díganme si alguien la ha visto». Un guardia de la estación, temblando más por el frío que por miedo, señaló hacia el andén principal. Creo que la vi subir a ese vagón, Alteza», respondió, apuntando con el dedo tembloroso hacia la puerta abierta del tren. «Está por cerrar las puertas». El corazón de Víctor saltó dentro de su pecho. Echó a correr, pisando los charcos con fuerza, salpicando a los transeúntes. Las cámaras de los reporteros, que casi buscaban el mejor ángulo para captar un escándalo, empezaron a enfocar al príncipe en acción. Nadie detenía esa carrera. Ni los guardias del palacio ni la seguridad de la estación. «Isabela», vociferó con todas sus fuerzas, sabiendo que ella debía oírlo. «Isabela». La voz resonó en el túnel del andén, rebotando contra las paredes de ladrillo húmedo. La gente se apartaba, dejando un corredor improvisado que Víctor atravesó con pasos largos y decididos. Las puertas del vagón estaban a punto de cerrarse, solo quedaban unos segundos antes de que el tren arrancara su marcha y desapareciera entre la niebla. Isabela, empapada por la lluvia, cabizbaja y apoyada en uno de los estribos, sintió un grito familiar que la hizo levantar la cabeza. Reconoció ese timbre, era el suyo, atravesando el estruendo de la tormenta. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, buscó con la mirada al príncipe entre tantas siluetas. Entonces lo vio acercarse, empujando a 2 policías civiles, con el rostro desencajado pero con los ojos llenos de urgencia. «Víctor», exclamó ella, conteniendo las lágrimas. «¿Cómo?» Él llegó a su lado en el último instante. Con un gesto firme, deslizó una mano sobre su brazo para impedir que volviera a subir. Sus dedos estaban helados, pero su tacto transmitía un calor inesperado. «No me dejarás escapar de nuevo», susurró él con voz ronca. «No mientras quede un latido en mi cuerpo». El silbato del maquinista anunció la próxima salida. El tren comenzó a vibrar levemente, y las puertas se deslizaron para cerrarse. Víctor se adelantó un paso y, sin importarle el protocolo ni la presencia de decenas de testigos, colocó su cuerpo frente a la puerta. «Alto», ordenó con tal autoridad que los guardias de la estación se paralizaron. «No se moverán hasta que yo lo diga». Los policías intercambiaron miradas, pero la determinación en los ojos del príncipe impidió que alguien se atreviera a replicar.
La gente aplaudió con timidez, sorprendida por la valentía de un hombre que desafiaba sus propias reglas para quedarse junto a la mujer que amaba. Isabela, aún temblando, alzó la mano y rozó el rostro de Víctor con delicadeza. Él inclinó la cabeza, apoyando la frente contra su palma. La lluvia les cubría el cabello y las mejillas, fundiéndose con las lágrimas. «Eres la única que importa», murmuró ella, luchando por mantener la voz firme. «Juntos encontraremos la manera de salvar a mi familia». Víctor asintió, separándose apenas un suspiro para mirarla a los ojos. «Y no descansaré hasta hacerlo». Con voz grave, añadió. «Ahora, vámonos antes de que decidan arrestarme por interrumpir los servicios ferroviarios». Ella esbozó una débil sonrisa, mezclada con alivio y miedo. Tomó su mano y, dejando atrás el tren que agonizaba con su silbido, se dirigieron juntos hacia la salida de la estación. El rugido de los motores quedó atrás, mientras la multitud lo seguía con mirada expectante. La lluvia seguía cayendo con furia cuando Víctor e Isabela emergieron de la estación, rodeados por una multitud que los había seguido en silencio tras la escena en el tren. Cada gota que golpeaba sus rostros parecía intensificar la emoción del momento. Ella, con el cabello empapado y los ojos brillando de lágrimas, se aferró a su abrigo, temblando tanto por el frío como por la mezcla de miedo y alivio que recorría su cuerpo. Él la sostuvo con firmeza, como si fuese el único refugio en medio del caos. Unos pasos más allá, una marea de curiosos, soldados y periodistas se acercó, formando un semicírculo improvisado. Voces de asombro, cámaras que captaban cada gesto y teléfonos que grababan el instante más crítico de la jornada crearon un clamor ensordecedor. En ese momento, Víctor alzó la barbilla y miró a Isabela a los ojos, con una intensidad que apagó el estruendo de fondo. «Nunca permitiré que te alejes de mí», susurró, con la voz quebrada por la mezcla de determinación y emoción. Ella buscó su mano, encajando los dedos en los suyos, y sintió como el pulso le vibraba en la palma. Para entonces, la multitud se había detenido, expectante, como si el mundo supiera que algo histórico estaba por ocurrir. Víctor dio un paso adelante, separándose apenas unos centímetros de ella, y alzó una mano para dibujar un leve arco en el aire. Con un gesto pausado, apartó un mechón de cabello de la frente de Isabela y posó su mirada en sus labios. Todo parecía suceder en cámara lenta, la lluvia congeló su caída, los murmullos se convirtieron en un suspiro colectivo, y por un instante, solo ellos dos existieron. «Isabela», murmuró él, su voz ahogada por la emoción, «eres mi verdad más sagrada». Sin esperar respuesta, inclinó el rostro y la besó con una mezcla de ternura y urgencia. El contacto fue suave al inicio, casi un roce, pero se transformó en un abrazo profundo. Sus labios se entrelazaron en un pacto silencioso que resonó en las cámaras y en los corazones de quienes presenciaban la escena. Fue un beso sin ataduras, tan poderoso que detuvo el reloj de la multitud. La prensa registró ese instante en primer plano, el príncipe que rompiendo la etiqueta real se entregaba sin miedo a sus sentimientos, y la joven que correspondía con igual intensidad, protegiendo la fragilidad de sus emociones tras la coraza de su vestido empapado. Los flashes estallaron como relámpagos, inmortalizando un momento que cambiaría para siempre la percepción que todos tenían de la corona. Cuando finalmente se separaron, Isabela apoyó la frente contra el pecho de Víctor, recibiendo el calor de su abrazo en medio del frío de la noche. Él rodeó su cintura con fuerza y depositó un beso suave en su cabello, mientras miraba al suelo expectante, consciente de que aquel gesto era mucho más que una mera muestra de afecto. «Lo di todo por protegerte», dijo él. «Hoy, el reino entero ha visto que mi único deber es amarte». La multitud respondió con un aplauso espontáneo, mezclado con vítores y expresiones de asombro. Algunos guardias, conmovidos, bajaron la mirada en señal de respeto, mientras otros periodistas se apresuraban a dictar en sus micrófonos la crónica de un beso que había desmoronado barreras políticas y sociales. Isabela alzó la vista para encontrarse con Víctor y sonrió, humedecida por la lluvia y las emociones que todavía latían en sus venas. «Juntos lo lograremos», susurró. «Esto es solo el principio». Él asintió, besando de nuevo su frente antes de tomarla de la mano y dirigirse hacia el carruaje que los esperaba discretamente unos metros atrás.
La puerta del vehículo se abrió para recibirlos, y la multitud se apartó, dejando paso a la pareja que acababa de transformar la monarquía con un acto de amor. Mientras subían, las luces de los faroles iluminaban el reflejo de sus rostros en el charco ante la estación, creando dos figuras unidas por un lazo irrompible. Esa imagen, capturada en miles de cámaras, viajaría por el mundo entero, convirtiéndose en el símbolo de un romance que ni siquiera la corona pudo doblegar. Y, aunque la noche aún reservaba peligros y conspiraciones por desenmascarar, Víctor e Isabela emprendieron su viaje de regreso al palacio con la certeza de que su amor había alcanzado una fuerza imparable. Cuando el carruaje real se alejó de la estación, aún resonaban los ecos del beso que detuvo al reino. Las noticias corrieron por cada rincón de Lioren, panaderos interrumpieron su horneada para discutir el valor de aquel acto, niños dejaron sus juegos para imitar la valentía del príncipe. Ancianos sonrieron al escuchar en las plazas que por fin el amor había vencido al protocolo. La opinión pública, antes dividida y temerosa, se unió en un clamor insoslayable: el consejo debía aceptar la unión de Víctor e Isabela. A la mañana siguiente, en la sala del trono, los miembros del consejo se reunieron con gesto sombrío. Lord Mikhail y sus aliados esperaban un pronunciamiento tajante de Víctor, una retractación o un sacrificio. En cambio, lo que vieron fue algo completamente distinto. El príncipe entró flanqueado por guardias montados, pero sin su habitual armadura de etiqueta. Llevaba un atuendo sencillo, signo de su intención de liderar sin artimañas. A su lado, Isabela caminaba con paso firme, el vestido ligero moviéndose al ritmo de su determinación. Cuando ambos se acercaron al trono elevado, el silencio se volvió expectante. La voz del pueblo ha hablado, comenzó Víctor, con voz clara. He visto cómo mis súbditos han dejado de lado sus disputas para alzarse en defensa de un sentimiento que ellos mismos llaman verdadero. Lord Mikhail, con el ceño fruncido, intentó interrumpirlo. Su Alteza, no podemos gobernar basándonos en emociones. Víctor alzó una mano, deteniendo las palabras del consejero. ¿Acaso no es el amor la emoción más poderosa que existe?, preguntó, girando la mirada hacia Isabela. Hoy, junto a esta mujer, he descubierto que un reino no se sostiene solo con leyes, sino con la fe que el pueblo deposita en sus gobernantes. Un murmullo de aprobación recorrió a los presentes. Algunos consejeros apartaron los ojos, incómodos por la fuerza de esas palabras. Por eso, prosiguió Víctor, anulo todas las restricciones sobre la princesa Isabela. Ella no es un mero instrumento político ni un adorno de la corona. Es mi compañera de vida, elegida libremente, y mi deber es protegerla y honrarla. Isabela sintió un escalofrío de orgullo y emoción. Sus manos se entrelazaron frente a ella mientras escuchaba a Víctor desmantelar las viejas convenciones. De ahora en adelante, declaró el príncipe, mirando a los consejeros, todas las decisiones que afecten al reino serán tomadas con la participación activa de mi esposa. Sus voces, así como las de todos los ciudadanos, deben ser escuchadas. Una consejera mayor, con voz suave pero firme, intervino. Majestad, el pueblo celebrará este cambio. Solo así podremos avanzar hacia un gobierno más justo. Víctor asintió y sonrió, señal de que reconocía el valor de aquella recomendación. Luego, giró nuevamente hacia Isabela. Juntos, reescribiremos las leyes de Lioren, añadió él. Crearemos espacios donde cada persona, sin distinción de origen o estatus, pueda alzar la voz y participar en la construcción de nuestro futuro. Afuera, en las calles empedradas, los ciudadanos aguardaban noticias. Cuando se abrió las puertas de la sala del trono, una oleada de vítores lo recibió. Gritos de «¡Viva la princesa!» y «¡Viva el príncipe valiente!» estallaron en un solo rugido. El sol de mediodía iluminó las banderas recién teñidas de esperanza. Víctor e Isabela se adentraron en el balcón principal, tomados de la mano. Desde allí, él habló al pueblo. Hoy no es solo mi victoria. Es la victoria de cada hombre y mujer que creyó que un amor auténtico puede transformar destinos. Les prometo un nuevo comienzo, donde el corazón y la razón trabajen juntos por la prosperidad de todos. La multitud respondió con una ovación interminable. Los ecos de aquella jornada quedarían grabados en la memoria colectiva de Lioren,
marcando el inicio de una era en la que los sentimientos dejaron de ser secretos oscuros para convertirse en puentes de cambio. Cuando las voces finalmente se aquietaron, Víctor volvió a tomar la mano de Isabela y le susurró: «Esto es solo el primer paso. Nuestro reino y nuestras vidas están por descubrir nuevos horizontes». Isabela asintió, con la mirada puesta en el horizonte de torres y montañas que se extendía más allá de la plaza. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, conspiraciones por desactivar y heridas por sanar. Pero, por primera vez, se sentía segura de que, con el amor como guía, podían enfrentar cualquier obstáculo. La mañana siguiente brilló con una luz distinta en la antigua fortaleza. Los salones que antes se llenaban de susurros temerosos y pasos medidos ahora resonaban con risas y pasos despreocupados. Servidores y guardias recorrían los corredores saludando a Isabela con sonrisas sinceras. El miedo que había en sus ojos la primera vez que cruzó esos umbrales se había transformado en admiración y cariño. Isabela caminaba por el patio, donde los jardineros plantaban nuevas flores junto a las murallas centenarias. Su vestido ya no era aquel traje rígido de novia forzada, sino un atuendo ligero, confeccionado con telas suaves y colores alegres, símbolo de la renovación que impregnaba cada rincón del reino. A su lado, Víctor la tomaba de la mano sin miedo a mostrarse vulnerable. Los dos conversaban con los artesanos que restauraban los mosaicos y con los campesinos que traían frutas frescas para la cocina real. «Nunca imaginé ver este lugar tan lleno de vida», comentó ella, admirando las viejas almenas cubiertas de enredaderas de jazmín. «Se siente más nuestro hogar, ¿no crees?». Víctor asintió, sonriendo con una calidez que pocos habían visto antes. «Lo es», respondió. «Aquí ya no hay secretos que asusten, solo un futuro que construiremos juntos». A lo lejos, algunos niños jugaban a representar la legendaria carrera entre un príncipe y una joven que salvó a su familia. Al escuchar risas traviesas, Víctor y Isabela se acercaron para observarlos. Uno de los chavales, sin darse cuenta de la identidad de sus invitados, gritó: «El príncipe lo logró otra vez», imitando la voz firme de Víctor, y la dama le salvó el corazón. Los pequeños estallaron en carcajadas, y el príncipe se inclinó ante ellos. «E incluso los héroes tienen miedo al principio», dijo, guiñando un ojo, «pero con amigos como ustedes todo es posible». Los niños aplaudieron y vieron a Isabela, quien los abrazó con ternura. En ese abrazo se palpaba el contraste con la muchacha asustada que había llegado tiempo atrás. Ahora ella reía con ellos, libre de cadenas. Más tarde, en el comedor principal, la corte celebraba un banquete en honor a la paz restaurada. En cada mesa, se entonaban brindis por la valentía de Isabela y la transformación de Víctor, ya no temido, sino amado. El sonido de copas chocando resonaba como un himno a la esperanza. «A la princesa que nos enseñó que el verdadero poder nace del corazón», exclamó un consejero, alzando su copa. «Y al príncipe que se atrevió a seguirla». Los aplausos llenaron el salón. Isabela se sonrojó y miró a Víctor, quien le hizo un gesto para que hablara. Ella se puso de pie, con la voz firme. «Gracias a todos», dijo. «Ustedes me dieron un hogar cuando yo no sabía a dónde pertenecer. Y gracias a ti, Víctor, descubrí que el amor puede curar cualquier herida». Él tomó su mano y, entre sollozos contenidos, añadió: «Isabela, encontrarte cambió mi vida. Me enseñaste a derribar muros y a levantar puentes. Juntos enfrentamos peligros insospechados, pero de todo aprendimos que, incluso en la oscuridad más profunda, el afecto puede ser la luz que guía nuestros pasos». Ante esas palabras, la sala estalló en vítores. Entre los invitados, exmiembros recelosos del consejo se miraban avergonzados, conscientes de que habían subestimado el poder de dos corazones unidos. Al terminar el banquete, Víctor e Isabela salieron al balcón principal. Allí, el pueblo se congregaba, vitoreando y lanzando pétalos de flores. Una brisa suave mecía sus cabellos, como si el reino mismo respirara aliviado. «Mira todo esto», susurró Isabela. Sonrisas que antes no existían. Víctor la tomó por la cintura y la acercó a su pecho. «Lo hicimos posible», respondió, besando su sien. «Cada paso difícil nos trajo hasta aquí.
Bajo el cielo despejado, con el canto de los pajarillos anunciando un nuevo día, los dos se mantuvieron abrazados, conscientes de que, aunque su viaje empezó con miedo, lo que hallaron al final fue un hogar lleno de amor y esperanza. Sus miradas se entrelazaron en silencio. El mejor de los finales no era un adiós, sino un perpetuo juntos para siempre. Y así, el antiguo lugar de temores se convirtió en el reino más feliz, donde cada rincón recordaba que los comienzos más oscuros pueden dar paso a los finales más luminosos. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.